Buenas, una vez más a este querido canal en donde se habla de libros sobre todo, y hoy no va a ser la excepción. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien, que anden leyendo mucho. En el video de hoy quiero hablarles sobre algo que me parece importante. Los libros sirven para entretener, sirven para pasar el rato, pero creo que una de las cosas más importantes que hace un libro es ayudarnos a cambiar un poco nuestra forma de pensar. Y es por eso que en el video de hoy les quiero hablar sobre los libros que, según yo, me han cambiado en algo mi forma de pensar. Les quiero mostrar algunos de los libros que yo considero que han hecho eso en mi pensamiento, y con suerte tal vez ustedes puedan tomar nota de alguno para ver, bueno, vamos a ver si es verdad lo que dice Paula y si a mí también me logra hacer algo en mi pensamiento. Así que, no siendo más, dejemos esta intro así y vamos a empezar. Bueno, muy bien. El primer libro del que les quiero hablar, definitivamente el autor, cuando yo lo empecé a leer, me impactó fuertemente por su manera de escribir, que me parece muy poética, pero en sí lo hace desde la narrativa, pero sobre todo los temas que trata. Con este autor fue la primera vez que escuché el término los nadie, y yo entiendo por los nadie aquellos menos favorecidos que se encuentran en la sociedad. Y el libro al que les quiero hablar, o les quiero más bien mostrar, que me reseteó completamente, es este, Patas arriba, la escuela del mundo al revés, de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo que amo. O sea, este escritor yo lo conocí en la universidad y me casé con él. Quería leer todo sobre él. Obviamente no lo hice, pero he leído algunas cosas y este libro es el que más me ha sorprendido y se me ha quedado. Entonces son como una especie de relatos cortos en donde el autor habla de diferentes situaciones para nada agradables, para nada buenas, para muchas personas de diferentes países del mundo. Y esto hizo que cambiara mucho mi forma de pensar, porque bueno, fue un libro que leí creo que a principios de la universidad. Y a principios de la universidad yo era una mujer que tenía un pensamiento en ese momento muy común con el pensamiento de mi familia. Era un pensamiento tal vez un poco cerrado, y por ende yo tenía un pensamiento también muy cerrado y muy desde la burbuja del privilegio, que es tener pues todas las necesidades básicas cubiertas y tener lo necesario para vivir bien, tranquila, cómoda. Y al leer esto pues me doy cuenta de otras realidades que no se suelen mostrar en los medios de comunicación tradicionales, por lo menos de mi país, y entonces sí, como que al leer este libro me dio como una cachetada de vieja, despierta, que el mundo no está hecho de algodón de azúcar, y hay realidades muy fuertes y personas que les toca pasarla muy maluco en esta vida. Así que por eso este libro me cambió mi manera de pensar. El siguiente libro del que les quiero hablar fue un libro que leí hace unos pocos años, lo primero y lo único que he leído del autor, aunque por ahí tengo otro libro de él para leerme. Y este libro me hizo abrir mi pensamiento a una realidad que en ese entonces yo no la veía tan clara, pero que hoy en día sí lo veo muy claro. Y es el tema de cómo va a ser el futuro, en el que de alguna manera ya estamos. El futuro del que habla este autor es el presente en el que ya estamos
sobre todo, lo que más recuerdo es que habla de cómo de alguna manera los datos iban a ser como la nueva guerra o la nueva riqueza de muchas personas. Y hoy podemos ver cómo con nuestros datos los mercadólogos y todo el tema del marketing digital los utilizan para generar más ventas de sus productos, para convertirnos en potenciales clientes, en fin, para vendernos X o Y cosas gracias a nuestros datos personales que ellos utilizarán para hacer estrategias de contenido, estrategias pues sí, de marketing, planes para una empresa, marca o servicio. Y bueno, eso claramente se puede ver hoy en día muy claro. Entonces sí, eso me hizo como, este libro me hizo despertar un poco en ese sentido y en esa realidad que hoy es muy clara, pero también me hizo notar que definitivamente estamos mucho mejor que tiempo atrás, porque bueno, en el tiempo pasado, pues sí, a la gente le tocó pasarla muy mal en temas de salud, de aspecto de vida, de guerras, de enfermedades. Entonces, cada que uno se quiere o yo pienso en quejarme por esta realidad actual, que claramente tenemos todo el derecho a hacerlo, siempre recuerdo este libro del historiador Yuval Noah Harari, en donde nos hace un recorrido de los tiempos pasados, cómo eran, y nos muestra cómo son los tiempos actuales, para así decir como que, bueno, estas situaciones que estamos viviendo son jodidas, pero qué bueno que estoy en este preciso momento de la vida y no en el pasado. Entonces, por eso Homo Deus está en esta lista de libros que les quiero mostrar hoy. Continuando con los libros que me han cambiado el pensamiento para bien, sigue este libro que es hermoso y creo que tiene continuación. Tienen otros libros por ahí. Este es para niñas, pero creo que también hay para niños y creo que hay una segunda parte de este libro para niñas. Se supone que es para niños, pero creo que también es para adultos. Yo definitivamente fui feliz leyendo este libro y deleitándome con su hermosura. Pero sobre todo lo traje aquí porque también me hizo pensar en algo que antes no pensaba, era más negativa. Pero antes de decirles por qué escogí este libro para el video de hoy, pues quiero contarles que es un libro en donde nos cuentan a modo de cuentos, valga la redundancia, diferentes historias de mujeres que han sido relevantes para la sociedad en algún campo político, deportivo, humanitario, en la aviación, etc. De eso básicamente trata este libro y sirve mucho para inspirar a las niñas o a las mujeres que, pues, que sueñan y que a veces sienten que esos sueños como que tal vez no podrán ser. Precisamente por eso escogí este libro para este video, porque me hizo cambiar el chip y de decir, hey, si ellas lo pudieron hacer, pudieron alcanzar como sus más locos sueños, que los sueños locos de ellas eran ser una política reconocida, ser la primera mujer que navega, ser una activista social, ser una activista por la educación, en fin, ser una pintora famosa, ser una novelista. Si ellas lo lograron pese a todas las dificultades y obstáculos que tuvieron en su momento, uno como ¿por qué no se va a aventar a alcanzar como sus metas, sueños? Pónganle la palabra que ustedes quieran. Entonces ese fue el cambio de chip que me hizo a mí, como que al leer estas historias de mujeres tan interesantes, tan valientes, tan inteligentes y tan lanzadas,
me hizo pensar a mí también como que, mira, si ellas pueden, yo puedo y quiero luchar por cualquier meta que quiera poner. El siguiente es el libro más reciente que me leí, Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, y este libro nos cuenta la historia de cómo mataron a su padre, cómo era su vida antes de que mataran a su padre y después de que mataran a su padre. También nos cuenta un poco la historia de su familia, de cómo vivían, de cómo era la vida cotidiana y cómo esta cambió a raíz de este trágico suceso. ¿Por qué escogí este libro entre los libros que han cambiado mi manera de pensar? Pues creo que, o por lo menos me parece a mí que hay un mensaje muy potente en este libro a nivel justamente de pensamiento. Muchas veces, y eso fue lo que le pasó al padre de Héctor Abad Faciolince, por pensar diferente al resto, pues muchas veces las personas, sobre todo en política, no están a la altura de entender que hay pensamientos diferentes, que uno no puede estar de acuerdo con ellos, pero que pueden ser válidos y esos pensamientos diferentes pueden coexistir con los nuestros. Y eso fue precisamente pues, la razón por la cual asesinaron al padre Héctor Abad Faciolince, por ir siempre en contra de la corriente, por pensar diferente a la mayoría y bueno, como por querer hacer cosas que la mayoría en ese momento no estaba de acuerdo. Y me hace pensar también pues en nuestro ámbito político actual de Colombia, que lamentablemente hace poco asesinaron a un precandidato presidencial. Eso me hace pensar justamente en cómo sigue siendo de peligroso exponer nuestras ideas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de concebir la vida frente a otros. Y esto no debería de ser así. Y también me hace pensar en pues que por lo general uno suele criticar o tener como objetivo de crítica a esos que piensan diferente a nosotros, pero deberíamos también analizarnos a nosotros mismos, cómo son nuestros pensamientos, cómo son nuestras acciones, cómo es nuestro diálogo hacia ese otro que es diferente a mí. Respetamos sus diferencias, respetamos su vida, sus puntos de vista, pese a no estar de acuerdo, o al no estar de acuerdo tendemos a avalar la violencia de cualquier tipo. Eso fue como lo que me dejó este libro doloroso, pero creo que es necesario para seguir reflexionando sobre estos temas. Y en el tercer lugar está este excelente libro de Johann Hari o Johann Ari, Conexiones perdidas, causas reales y soluciones inesperadas para la depresión. Escogí este libro porque al leerlo me hizo ser menos ignorante frente a los problemas de salud mental. Creo que para nadie es un secreto que en los últimos tiempos, en los últimos años, se ha venido aceptando más y viendo con más normalidad el tema de que existen las enfermedades mentales, que aunque no se puedan ver, que aunque no sean dolencias físicas, son igual de válidas y que es válido también buscar ayuda profesional en psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, etc. Cualquier carrera derivada que trate sobre este tema es válido, porque bueno, antes en la ignorancia uno pensaba que si lo enviaban al psicólogo, si le recomendaban un psicólogo o un psicoanalista o un psiquiatra era porque uno estaba loco y estar loco está mal. Y bueno, claramente eso es una mirada desde la ignorancia, pero más que eso también me hizo ver que la depresión no solamente es a causa de un desequilibrio cerebral que hay por ahí, sino que puede ser por otras razones
que pueden tener también tratamiento y no necesariamente un tratamiento con fármacos o con antidepresivos, que ojo, esto depende de cada situación. No es que él satanice, y yo estoy de acuerdo en satanizar que los medicamentos antidepresivos son lo peor, que no se deberían usar, no para nada, pero en este libro él habla de otras causas de depresión y de otras posibles soluciones a los antidepresivos que hay. Entonces nos habla de posibles causas como, pues no sé, falta de conexión con la naturaleza, con los seres humanos en este tiempo en el que cada vez estamos más conectados a una tablet, a un celular o a un dispositivo, que con las personas, que cada vez más nos aislamos más. Y otras causas hay por acá, creo que son como 12 causas y 12 soluciones, posibles soluciones, que nos cuenta en este magnífico libro que, mira, yo releería. Y escogí este libro, Zona de Obras, del que ya he hablado anteriormente por este canal, porque me hizo pensar diferente en el tema de la escritura. Yo escribo, trato de escribir, y al leer este libro me hizo pensar que existen muchas maneras de escribir, desde el tema de ¿qué voy a escribir? ¿Tengo que escribir entonces novelas? ¿Tengo que escribir entonces cuentos? ¿Tengo que escribir entonces ficción? O como lo muestra Leila Guerriero con sus libros, pero este fue el primero o el segundo que leí, y en donde caí en cuenta de que pues también se puede escribir sobre la realidad utilizando recursos literarios, y pues me abrió el pensamiento a eso, a cómo escribir mi realidad utilizando recursos literarios, como pues leyendo un montón, sobre todo leyéndola a ella para aprender. Y bueno, también me hizo abrir un poco más al tratar de escribir sobre la cotidianidad. Y no es escribir un diario como que hoy me pasó esto, me sentí así, tal y tal, sino al observar, tratar de saber mirar nuestra cotidianidad y poderla captar lo mejor posible. Si no saben de lo que les acabo de hablar de Leila Guerriero, por favor los invito a que lean este libro y tal vez puedan entender pues las ideas que estoy tratando de expresar por aquí frente al libro de Leila Guerriero, y por qué me hizo abrir un poco más el pensamiento frente a qué escribir, cómo escribir y sobre qué escribir. Cuéntenme, ¿ustedes también tienen libros que los han hecho pensar diferente, que les ha cambiado el pensamiento para bien, que les ha hecho aprender algo interesante, salir un poco de la ignorancia en la que constantemente estamos? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leerlos. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video de este canal, La Tía Millennial. Por favor, no olviden suscribirse, darle like, compartir el canal. Nos vemos en un próximo video. Chao.